Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión de Física 2. En este caso, para dar inicio a nuestra WAC número 2 del semestre B. Y como tal, bueno, el día de hoy en este video hablaremos sobre líquidos y gases, algunas generalidades que a continuación les presentaré. Primero, la materia, debemos entender que la materia puede encontrarse en distintos estados de agregación, como son líquido, sólido, gas y en este caso plasma. Pero nos vamos a centrar solamente en dos. Los líquidos y gases a su vez se encuentran dentro de un grupo de sustancias que se llaman fluidos. Entonces, eso lo debemos de tener muy claro, puesto que va a ser un objeto de estudio con el cual vamos a ir trabajando justamente en esta WAC número 2. Los fluidos son líquidos o gases, son aquellos cuyas moléculas se mueven libremente en el recipiente que las contiene, adoptando la forma del mismo y deformándose constantemente. Entonces, los líquidos y gases, recordemos así para resumir, son fluidos y básicamente se mueven libremente en el recipiente que los llega a contener. Ahora bien, estos líquidos y gases, aunque son conocidos como fluidos, presentan propiedades específicas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, pueden estar en una categoría llamada fluidos, a su vez, dentro de los fluidos, los líquidos y gases tienen particularidades o características, propiedades específicas que cada uno de ellos va a tener. Veamos las mismas. Por ejemplo, para los líquidos tenemos la llamada incompresibilidad, que básicamente lo que nos habla es que los líquidos no se pueden comprimir. Viscosidad, que es justamente una oposición al movimiento que presentan algunos líquidos. Tensión superficial, en todos los líquidos vamos a encontrar una capa superior que, bueno, básicamente es capaz de soportar pequeñas fuerzas. Capilaridad, que es un fenómeno que se presenta en los líquidos en el cual pueden ascender sobre tubos extremadamente delgados o algunas paredes muy delgadas. Adhesión, que es una propiedad que tienen los líquidos, pues básicamente de pegarse, de sujetarse a algunas superficies. Cohesión, la cohesión es aquella que mantiene unidas a las moléculas de los líquidos. Y por último, densidad, que la densidad no es otra cosa más que una relación de masa y volumen. Mientras que los gases, a su vez, tienen otras propiedades, perdón, otras propiedades. Por ejemplo, son amorfos, quiere decir que su forma es completamente inestable y que no tienen una forma pues característica. Tienen fluidez, básicamente una capacidad de movimiento inmensa. Difusión, que pueden pasar de un lugar a otro. Compresión, en este caso si observamos es lo contrario de los líquidos. Aquí los gases sí se pueden comprimir. La resistencia, que en este caso se debe a que, bueno, las moléculas van a tener esta propiedad de estar, si bien es cierto, van a estar en constante movimiento, van a poder estar, en este caso, soportando presiones y variaciones en cuanto a temperatura y su volumen. Y por último, dilatación, que gracias a este movimiento que tienen las moléculas, los gases pueden expandirse o contraerse. En este caso, dilatación habla de una expansión. Por lo tanto, y considerando lo siguiente, les voy a pedir que para profundizar un poco más en ello, investiguen, esto sí lo tienen que hacer para presentar su tarea, su trabajo que van a enviar, investigar y escribir las definiciones de las propiedades específicas presentadas en la diapositiva anterior, tanto para los líquidos como los gases. Es decir, todas las anteriores, ustedes las van a investigar y las van a escribir en su libreta, recordándoles que son 13 en total. Ahora bien, me voy a centrar en los gases. Dentro de los gases tenemos algo que se llama teoría cinética molecular. Parte de la suposición de que las moléculas en los gases se encuentran muy separadas y se mueven en línea recta hasta chocar una contra otra o contra las paredes del recipiente que las contiene. Quiere decir que las moléculas van a estar en constante movimiento, chocando entre sí o con las paredes del recipiente. Esta teoría cinética molecular también establece que estas moléculas
se encuentran muy separadas, de tal manera que siempre, siempre, siempre van a estar ocupando el volumen total del recipiente que las contiene, como podemos observar en la imagen. Ahora bien, para su estudio, los gases se clasifican en dos tipos, que son los gases ideales y los gases reales. Ahora bien, ¿cuáles son los gases ideales? De entrada, nos dice que son gases hipotéticos. ¿Qué quiere decir esto? Son gases que no existen. En otras palabras, de forma natural, no vamos a encontrar nunca a un gas ideal. Entonces, ¿por qué se decide tener esta clasificación de un gas ideal? Bueno, como lo dice el texto, básicamente es para agilizar y para hacer más fáciles algunos cálculos matemáticos como los que a continuación vamos a hacer. Entonces, ya que suponen una densidad baja, un número pequeño de moléculas, atracción intermolecular nula, es decir, digámoslo de otras palabras, se consideran gases ideales para hacer fórmulas matemáticas y con ello entonces eliminar variables que pudieran derivar en cambios en el estado de los gases. Sin embargo, la otra clasificación que se llama gases reales, sus características y propiedades se alteran bajo los cambios de presión, temperatura. En este caso, van a tener un cambio de volumen y los gases reales, obviamente, como el nombre lo dice, son aquellos que sí podemos encontrar. Son todos los gases que conocemos, ustedes llevaron química, todos los gases que podemos encontrar en la tabla periódica, bueno, pues son gases reales, en condiciones reales. Por lo tanto, son volubles, tienen características como la de la teoría cinética molecular, cuyas moléculas están en constante movimiento. Entonces, si consideramos eso, pues nos resultaría difícil hacer cálculos matemáticos. Por eso entonces se utilizan los gases reales como gases ideales. Ahora bien, dentro de los gases hay unos apartados, una serie de leyes que, digámoslo así, van a dar cuenta, van a regular el comportamiento de estos gases. Vamos a ver la primera. La primera se llama Ley de Boyle. Fue desarrollada por el inglés Robert Boyle y establece que, y ojo, voy a enunciar la ley de Boyle, a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Entonces, si nos damos cuenta, subrayé esa parte ya que es la parte medular de la ley de Boyle, donde establece, si podemos notar, dos variables, que es volumen y, en este caso, presión. Por lo tanto, tenemos dos variables que son la parte fundamental de la ley de Boyle. El volumen de un gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. ¿Cuál va a ser la equivalencia que va a dar como resultado posteriormente la fórmula de ley de Boyle? Pues aquí la tenemos. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, donde en este caso tenemos que la presión 1 y presión 2 se puede medir en milímetros de mercurio. Ojo aquí, váyanme siguiendo en el video, milímetros de mercurio, atmósferas y newtons sobre metros cuadrados, mientras que el volumen 1 y el volumen 2 se puede medir en centímetros cúbicos, metros cúbicos y litros. Vamos a la siguiente ley, ley de Charles. Fue desarrollada por el francés Jacques Charles y establece que a una presión constante y para una masa dada un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, ¿cuáles son las variables? Volumen y temperatura. Entonces, aquí aparece justamente esa relación y es una relación, dice, directamente proporcional. ¿Cuál es la diferencia entre una relación inversamente proporcional, como la anterior, y una directamente proporcional? En esta, lo que nos quiere decir es que si una variable sube, la otra también va a subir. En este caso, ejemplo, si la temperatura de un gas aumenta, el volumen de dicho gas también va a aumentar. Por el contrario, si la temperatura del gas disminuye, el volumen del gas también va a disminuir. Esa es la relación directamente proporcional. Mientras que la inversamente proporcional es, si una de las variables sube,
la otra tendrá que bajar o viceversa. Si esta sube, la otra tendrá que bajar inversamente proporcional. Bueno, y dentro de las variables de la ley de Charles tenemos volumen y temperatura, donde el volumen se mide, como lo acabo de decir, en la ley de Boyle, se mide en centímetro cúbico, metro cúbico y el litro, mientras que la temperatura, y ojo aquí, se va a medir en grados Kelvin. Siempre para el tema de los gases, la temperatura siempre debe expresarse en grados Kelvin. Ojo, vuelvo a repetir, para el tema de los gases, la temperatura deberá estar expresada en grados Kelvin. Vamos con la siguiente, ley de Gay-Lussac. Fue desarrollada por el francés Joseph Louis Gay-Lussac y establece que a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, ¿cuáles son las variables que se establecen aquí? Una relación entre presión y temperatura. ¿Y cuál es esa relación? Es una relación directamente proporcional. Quiere decir que si la temperatura sube, la presión también. Si la temperatura baja, la presión también baja. Aquí tenemos entonces esa igualdad donde las presiones, como lo vimos anteriormente, se miden en milímetros de mercurio, atmósferas y newtons sobre metros cuadrados, mientras que la temperatura, como lo acabo de decir, solamente se debe expresar en grados Kelvin. Siguiente ley, ley de Dalton. Establece que en una mezcla de gases, cada gas ejerce su propia presión de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aunque tengamos gases combinados, cada gas va a tener una propia presión. Entonces, a la presión de cada gas se le va a denominar presión parcial, mientras que la suma de las presiones parciales de todos los gases en una mezcla se denominará presión total. La fórmula es muy sencilla. Para calcular la presión total, bastará con sumar todas las presiones parciales que se tenga en esa mezcla de gases. Entonces, sumando todas las presiones parciales, voy a obtener a la presión total. Y las presiones, lo acabo de mencionar, lo vuelvo a retomar, se miden en milímetros de mercurio, atmósferas y newtons sobre metros cuadrados. Ojo aquí, podrán encontrar otras unidades, por ejemplo, hasta los pascales. Sin embargo, bueno, únicamente vamos a estar trabajando de momento con estas 3 unidades para todas las presiones. Siguiente y última, Ley General del Estado Gaseoso. Se basa en la combinación de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Esto es muy importante. La ley general establece solamente la relación de 3. Quiere decir que que se está dejando fuera la ley de Dalton. Entonces, debido a que establece que en los gases la relación entre los cambios de volumen, presión y temperatura será constante. Si nos damos cuenta, aquí ya mezcla a las 3 variables de las 3 leyes que menciona que componen a la ley general del estado gaseoso. Aquí tenemos entonces la relación, la igualdad entre estas 3 variables. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, donde tenemos que las presiones, estas son sus unidades, el volumen se puede medir en estas otras unidades y la temperatura únicamente en grados Kelvin. Todo esto, bueno, se los he venido repitiendo. Tenemos milímetros de mercurio, atmósferas, newtons sobre metros cuadrados, centímetros cúbicos, metro cúbico, litro y grados Kelvin. Muy bien, de mi parte es todo. Les deseo una excelente semana y como siempre les comparto una frase. Mira profundamente en la naturaleza y entonces entenderás todo mejor. Albert Einstein. Hasta luego, que estén muy bien y como siempre les deseo pues mucho éxito a lo largo de sus semanas de la UAC número 2. Hasta luego.